cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, tal y como prometimos el pasado viernes, hoy lunes 6, vamos a comenzar a hablar acerca de los antecedentes al golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Nuestra fundación se ha empeñado, como le hemos explicado en otras ocasiones, en tratar de mantener viva la historia para que el pueblo dominicano la conozca. Siempre le solicitamos a los que saben de historia mucho o poco o medianamente que hablen también, que abran todas las redes que puedan utilizar para llegar a la gente, porque ya no hay razón por la cual lo que cada uno conozca no se difunda. Ya es tiempo de que realmente el pueblo dominicano reciba la ayuda de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Todos tenemos que colaborar de una manera u otra. No es criticar y decir, bueno, Andrés Fortunato cree que es maestro. Bueno, a lo mejor lo soy. De lo que estoy seguro de mi buena voluntad para colaborar. A eso invito a los demás. A veces es mejor tener amor por las cosas que tener las cosas sin tener amor. Mucha gente sabe mucho. Han escrito muchos libros de historia. Pero se conforman con lo que ellos entienden. Nosotros entendemos que tenemos que difundirla y que todos tenemos que salir al aire. ¿Para qué? Para contribuir y despertar la ideología de dominicano de cada uno de nosotros. Ustedes saben que cada momento que vivimos es el resumen de todos los momentos que han pasado en la existencia de la sociedad y del universo. Cada persona es el resultado de todos sus antepasados y todos los hechos son el resultado de los hechos acontecidos hasta ese momento. Cada generación entonces tiene que enfrentarse a la solución de los problemas que ha heredado, producto de los errores y aciertos de los que han vivido primero que uno. Entonces, hoy nos toca a nosotros, esta generación, la que estamos vivos, varias generaciones que confluimos en este tiempo, a desentrañar juntos las causas del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Porque es que eso, cuando veamos la consecuencia de ese golpe de Estado, nos vamos a dar cuenta del error que se cometió. Pero ¿por qué se cometieron esos errores? Siempre recuerdo que no es que querramos ser sabios ni no sabios, sino buena voluntad. El saber es una cosa muy relativa. Por ejemplo, una vez decía ese maestro filósofo de Grecia, Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Concho, los alumnos le preguntaron, maestro, pero si usted es que nos enseña cómo dice que no sabe. Él explicó, dice que los conocimientos tienen límites y que lo malo es cuando usted se pone a hablar de lo que usted no conoce. Entonces hay que estar en la búsqueda siempre del aprendizaje. Se comienza a aprender desde el vientre de la madre hasta la tumba, hasta el momento que usted exhala su último suspiro. Se aprende, de cualquiera se aprende. Pero no porque nos creamos sabios, lo repito. Un costumbrista dominicano, Pablo Pumarol o Angulo Guridi, porque hace mucho que vi eso, más de 45 años, hizo una parodia a Sócrates. Dijo, pensaba yo cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era yo un loco creer que algo sabía. Pues si Sócrates decía en épocas ya pasadas, solo sé que no sé nada, yo ni aun sé que nada sé. Es decir, nuestro trabajo por las redes se basa en el amor que hemos sentido siempre por el país y el compromiso que tenemos todos los seres humanos de colaborar con la sociedad que nos ha recibido desde el nacer y que nos va a despedir al morir. Tenemos que contribuir todos con humildad y entrega sistemática, que es lo que estamos haciendo. Bien,
Hablar de Juan Bosch, la subida al poder el 20 de diciembre de 1962, es hablar de un hombre que gana unas elecciones después que tuvimos otros poderes. Tuvimos el poder de la nobleza española, quien nos gobernaba en la representación de los gobernantes que venían, que ellos nombraban desde allá. Entonces, eso tenían que rendirle cuenta a la nobleza, a esa composición social que había en España. Hubo que esclavizar a los indios, matarlos por el oro. Hubo que traer esclavos. Y esos esclavos entonces producir bajo el látigo, acortando su vida por el sufrimiento a que eran sometidos. Los gobernadores que nombraba España duraron aquí prácticamente hasta la independencia efímera, a sabiendas que hubo un espacio que fue cuando los haitianos nos invadieron, nos ocuparon, y cuando nos volvieron a invadir en el 1822, que tuvimos que organizar el país bajo la dirección de los trinitarios en la cabeza principal de Juan Pablo Duarte, hasta que se produjo la separación. Esa separación produjo también la separación de liberales y conservadores, la existencia de conservadores que se pelearon entre sí, como el caso de Báez y Santana. Vimos entonces la revolución tabacalera, todas las guerras que tuvimos que celebrar contra Haití para poder afianzar la independencia, más la que hubo que luchar después del 16 de agosto, porque Santana había anexado a España el país el 18 de marzo de 1861, pero después que se restaura la independencia, los que la habían recuperado, restaurado, se pelearon entre sí durante 14 años. Y surge un gobierno liberal el 6 de octubre de 1879 encabezado por Luperón, pero por algunas fallas X que ya hemos mencionado, el gobierno liberal terminó en manos de la dictadura de Lili, de Ulises Heró, a partir del 6 de enero del año de 1887. Y duró hasta el 26 de julio de 1899, cuando lo mataron en Moca. Después de ahí, Lili había dejado el país muy endeudado. Esa deuda la aprovecharon los norteamericanos, monopolizaron su pago para sacar la influencia europea del país. Después comienza la anarquía de gobierno, que se derrocaban uno al otro entre dominicanos. Viene la invasión norteamericana, que dura 8 años. Se da el caso de que surge Horacio Vázquez por 4 años, pero querían 6. Eso le provocó un problema. Ese problema fue que un grupo de los que acompañaron a Horacio Vázquez, encabezado por Francisco Peinado, de parte de los coalicionistas que tuvieron frente a él en las elecciones de 1924, al salir Federico Velázquez, que se pelea con Horacio Vázquez porque Horacio Vázquez y su grupo plantean la prolongación, eso crea una crisis que termina en la subida de Trujillo al poder. Una dictadura de 31 años, un gobierno dictador, monopólico, asesino, un gobierno cuyo ejército se puso de instrumento para el engrandecimiento económico y político del dictador, quien estableció monopolios para acaparar en sus manos el desarrollo económico que se pueda tener a partir de ciertas coyunturas que se dieron internacionales, como es la Segunda Guerra Mundial, donde se abrieron las puertas para exportaciones y donde él pudo también, mediante actos monopólicos de Estado, provocar que muchos renglones de importación no se importaran. Pagó la deuda externa de su gobierno mediante la venta de bonos al Banco de Reserva, un banco que se había fundado en el 1941, cuando Trujillo compró el National City Bank. Entonces, todo el dinero que se depositaba en el Banco de Reserva, pues daban para pagar una deuda que en el momento de ser cubierta estaba en el orden de los 9 millones
$271.855.55. Hábilmente, el Estado le vendió bonos al Banco de Reserva y con ese dinero pagan la deuda externa. Trujillo entonces hizo una cadena de asesinatos. Uno de los más sonados fue el de Virgilio Martínez Reina y su esposa embarazada en San José de las Matas. Y lo hizo porque este hombre se había opuesto cuando José Dolores Alfonseca, vicepresidente de Horacio Vázquez en su última etapa, se oponía a Trujillo. Cuando Trujillo venció, pues lo asesinó en su hogar. Formó la 42 y después la 40. Máquinas de muerte, de tortura, de asesinato, de persecución. Se negó totalmente a la libertad en el pueblo dominicano, pero a él lo asesinan también, al igual que Lili. El 30 de mayo de 1961 asesinado en la carretera hoy 30 de mayo, la que conduce a San Cristóbal desde el Malecón. Entonces, al morir Trujillo se despiertan las ansias de libertad, y esas ansias de libertad, ¿qué hicieron? Que propiciaron una vía hacia la democracia, pero ¿a qué precio? Bueno, cuando matan a Trujillo se queda Balaguer, que era el vicepresidente de la República al momento de la muerte de Trujillo, porque en el 1960, siendo Balaguer vicepresidente y Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano de Trujillo, presidente de la República, tuvo que renunciar el hermano de Trujillo producto de un atentado que le hizo Trujillo a Rómulo Betancourt en Venezuela, que era un presidente demócrata, que los dictadores de América odiaban. Entonces le pusieron una sanción al gobierno de Trujillo, que tuvo que quitar a su hermano, entre otras cosas, y quedó Balaguer como presidente. Balaguer como presidente de la muerte de Trujillo. Entonces está al lado su hijo, Ramfi, hijo mayor de Trujillo, que lo hicieron jefe de Estado Mayor conjunto de aire, mar y tierra. Y ese muchacho mató a todos los enemigos que podía, inclusive tenía un propósito de matar en una noche o cuando pudiera rápido a todos los antitrujillistas reconocidos en ese momento. Se levanta un general, Ramón Rodríguez Echavarría, bombardea entonces la base aérea de San Isidro, hace que salga el 19 de noviembre Ramfi y toda su familia, pero Balaguer se queda en el poder y hace secretario de la Fuerza Armada a Ramón Rodríguez Echavarría. Resiste entonces la presión popular que estaba encabezada en ese momento por la Unión Cívica Nacional que dirigía Viriato Fiallo. Viriato Fiallo se perfilaba como el candidato de la oligarquía, el candidato a sustituir el régimen de Trujillo. Entonces era un hombre de los grupos, por ejemplo, los Vicini, se dice que él era el médico de uno de ellos. Por otro lado está el 14 de junio, que había combatido realmente a Trujillo desde la invasión de 1959 básicamente, pero había un plan. El plan era que los norteamericanos querían matar a Trujillo, querían asesinarlo, y lo encabezaron y lograron que muchos de sus amigos se unieran para matar a Trujillo. Al quedar Balaguer heredando esa situación, los americanos, desde el momento que matan a Trujillo, ya el portaavión Boxer y el Shangri-La estaba ahí en las aguas dominicanas, listo para ellos entrar e invadir, porque Fidel Castro había ganado en el 1959, un 1 de enero, a Fulgencio Batista, a quien derrocó, que era un dictador también. Los Estados Unidos querían salir de Trujillo por muchas razones que no vamos a explicar en este momento. Lo cierto es que lo derroca. Queda Balaguer y Ramfi. Ramfi sale, por lo que ya le expliqué, pero queda la oposición firme de Viriato Fiallo, quien le mandó una carta a Balaguer para que lo nombrara ministro de Interior y Policía, de manera que él, Balaguer, renunciara. Al renunciar pudiera Viriato Fiallo tomar la presidencia. Balaguer lo que optó fue por resistir la huelga general que se le hizo, forma un Consejo de Estado. Al formar el Consejo de Estado, a los 15 o 16 días, él se da un autogolpe y elimina un grupo de los que estaban acompañándolo, pero luego un grupo de militares lo que hace es que se levanta contra ese golpe de Balaguer. Entre ellos tuvo el caso de Fernández Domínguez, que era bastante joven, y logró liberar al Consejo de Estado que encabezaba Bonelli, que estaba detenido allá en el hospital de San Isidro. Entonces, el Camaño, Wessing, pues lo traen hasta aquí, hasta el palacio, y lo reinstalan.
Ese gobierno del Consejo de Estado entonces propició las condiciones para las elecciones del 20 de diciembre, que es donde gana el profesor Juan Bosch por abrumadora mayoría. El profesor Juan Bosch se le sentaron las bases para tumbarlo, porque él no era el candidato de la oligarquía, llámese, de los jefes militares trujillistas, de los importadores. Era el candidato de los terratenientes, era el candidato de la iglesia católica, de un sector rancio de la iglesia, y era también de los norteamericanos que tenían aquí grandes bienes y que entonces se olieron ya que Bosch estaba conformando una constitución donde, entre otras cosas, se iba a prohibir el latifundio y que gentes de otros países pudieran tener tierra en el país. Para tenerla era urbana y tenía que ser aprobada por el Congreso. Todas esas cosas se juntaron para conspirar contra Bosch, para derrocar al presidente Juan Bosch. Entonces, Viriato Fiallo perdió las elecciones. Ese era el candidato a los poderosos, porque Bosch hizo una estrategia de campaña muy interesante, que fue que como había un ataque contra los trujillistas, él lo que hizo fue que pudo ganarse la simpatía de los sectores militares y los seguidores del Partido Dominicano, que era el partido que se perseguía. Ese Partido Dominicano era resultante de una confederación de partidos que se formó en el 1930 en la campaña donde Trujillo y Estrella Ureña desplazaron a Horacio Vázquez el 23 de febrero de 1930. Trujillo le quita el poder de ser candidato a Estrella Ureña como había prometido, y lo que hace es Trujillo, que se va como presidente, comienzan los ataques a perseguir entonces a lo que formaban la Alianza Nacional Progresista, una historia que ya he contado, y bajo esa represión la Junta renuncia electoral, pero él nombra a otra Junta, y esa Junta valida el 24 de mayo las elecciones de Trujillo, aunque habían participado solamente un 45% del electorado. Trujillo llega al poder, ya vimos cómo muere. Entonces, ya quien lo quiere sustituir no pudo sustituirlo. Juan Bosch, de una manera sorprendente, le rebasa a la oposición que él tenía y gana el poder. Gana el poder, pero esa oligarquía no le perdonó nunca que le haya ganado, porque cuando un presidente en la condición de Juan Bosch gana, tiene que fracturar o ganarse los sectores legitimantes, es decir, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder de la prensa, los que tienen el poder de difundir las noticias. Entonces, en esa guerra de información, quien gana son los que tienen el poder. Confundieron al país y terminaron dándole el golpe de Estado. Nosotros, el próximo viernes, vamos a hablarle de los elementos fundamentales que contenía la Constitución de la República del 29 de abril de 1963, que provocaron, entre otras cosas, ese levantamiento de oposición contra Bosch hasta derrocarlo. Vamos a hablarle también de algunos golpes de Estado que se dieron previo a Bosch, posterior a Bosch también, hasta la muerte del presidente norteamericano, que ocurre el 22 de noviembre de 1963, después del derrocamiento del profesor Juan Bosch. El presidente Kennedy fue derrocado. Hay un sector que manda en el mundo. Y le vamos a hablar también entonces de la Guerra Fría, cómo han influido en el mundo, cómo influyeron y están influyendo todavía el grupo del bloque oriental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque de Occidente que divide Estados Unidos, cómo influyó en ese golpe de Estado. Pero quiero resaltarle a ustedes el hecho
de que es importante conocer las razones históricas de los hechos. Dediquemos tiempo a eso. Así como vemos telenovela, como vemos cualquier serie de uno de estos grupos que a través de las redes nos ocupan el tiempo, porque hay la idea de una esclavitud mundial de otra naturaleza. Entonces, es bueno que chequemos eso y que sepamos que disponiéndonos de algunos minutos diarios, podemos ir acaparando paso a paso conocimientos, porque el pueblo tiene la oportunidad hoy de tener los conocimientos que quiera, porque esas mismas redes que nos alienan, si las utilizamos bien, nos pueden liberar para que aquí algún día se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que despertemos. Vamos a vernos el próximo viernes para que entendamos las causas y consecuencias del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Bendiciones. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.